Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito de intrigas y exclusivas turcas. ¿Listos para una inyección de salseo directo a la vena? Porque hoy, prepárense, vamos a destapar la olla a presión de una pareja que ha incendiado la pantalla y, al parecer, también las sábanas. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir. Sí, mis amores, Seyran y Ferit, o mejor dicho, Afra y Mert, en el centro de la tormenta. Antes de que nos lancemos de cabeza al lodazal, como siempre, les recuerdo que ustedes son el motor de este canal. Sin su apoyo, este chiringuito de la farándula turca se derrumbaría. Así que si son nuevos y acaban de aterrizar, suscríbanse ya. No se pierdan ni una migaja de la información jugosa que tenemos para ustedes. Y si ya forman parte de esta familia chismosa, un abrazo gigante y mil gracias por su fidelidad. Ahora sí, que comience el festín. ¿Afra y Mert juntos? ¿Noches apasionadas al descubierto? Agárrense fuerte porque esto va a dar que hablar, y mucho. Bien, a ver, ¿por dónde empezamos a desmadejar este ovillo? La telenovela que protagonizan Afra Sarıoğlu y Mert Ramazandemir, Yalan, ha convertido a Turquía en una olla a presión, y a nosotros, desde este lado del mundo, en unos auténticos adictos. Desde el momento en que se confirmó su relación en la vida real, después de una eternidad de especulaciones, cada gesto, cada mirada, cada suspiro de esta pareja es examinado bajo el microscopio de la opinión pública. Los paparazzis los persiguen como si fueran el último trozo de baklava, los fans están obsesionados hasta niveles estratosféricos y, bueno, nosotros no podemos resistirnos a la tentación de sumergirnos en este culebrón. La química que irradian en pantalla es incuestionable. Seyran y Ferit, esos personajes torturados, nos han hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido, sufrir como perros y amar con una intensidad desmedida en cada episodio. Pero, ¿cómo se traduce esa conexión volcánica fuera de los focos y los guiones? Esa es la madre del cordero, ¿verdad? Pues bien, las primeras señales de que algo más que una simple amistad profesional se estaba fraguando, comenzaron a brotar durante el propio rodaje de la serie. Miradas cómplices que desafiaban la lógica del guión, risas cómplices entre tomas que parecían tener un código secreto, fotos juntos en sus redes sociales que destilaban una cercanía inusual. Todo parecía indicar que el amor, ese cupido traicionero, había cruzado la barrera de la pantalla. Pero claro, como buenos profesionales de la negación, al principio ambos se encargaron de desmentir con vehemencia cualquier atisbo de romance. Somos solo amigos, compañeros de trabajo, repetían como un mantra en cada entrevista, con una sonrisa forzada. La química que ven en pantalla es fruto del puro profesionalismo. Ajá. ¿Se acuerdan de esas declaraciones? Bendita ingenuidad. El tiempo, ese juez implacable como siempre, se encargó de poner las cosas en su sitio y dejar a cada uno con el trasero al aire. Y es que las pruebas, esas enemigas de las mentiras piadosas, comenzaron a amontonarse como hojas secas en otoño. Primero fueron unas fotos robadas durante unas vacaciones en la paradisíaca Göcek. Afra y Mert, relajados, disfrutando del sol y el mar turquesa, arrimándose el uno al otro como si tuvieran miedo al vacío. Demasiado arrimados para ser simples colegas. Esas instantáneas dieron la vuelta al mundo a la velocidad de la luz y encendieron aún más las alarmas de la prensa rosa. Después llegaron los rumores de cenas románticas a la luz de las velas, paseos nocturnos con la luna como cómplice, visitas secretas y sospechosas a sus respectivos apartamentos a horas intempestivas. La prensa turca, cual sabueso incansable, siguió cada uno de sus pasos, documentando cada detalle de su creciente y negado romance. Finalmente la confirmación oficial, esa declaración de guerra al secretismo, llegó. Aunque no hubo un comunicado de prensa grandilocuente ni una declaración explosiva digna de un premio Pulitzer, fueron vistos tomados de la mano, sonriendo de oreja a oreja, paseando por las calles de Estambul sin intentar esconderse más. ¡Boom! La bomba estalló en las redes sociales y los fans incondicionales de Yalan enloquecieron de alegría. Seyran y Ferit, o mejor dicho Afra y Mert, eran oficialmente pareja. El mundo era un lugar mejor. O eso parecía. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone aún más sabrosa, más picante, más explosiva. Porque según nuestras fuentes, la relación entre Afra y Mert ha trascendido las simples citas románticas, los paseos de la mano y las miradas embelesadas. Al parecer, la pareja ha estado disfrutando de, digámoslo con sutileza, momentos de intimidad que han subido la temperatura del Bósforo. ¿De dónde surge esta información tan comprometedora?
Bueno, como les decía, contamos con informantes de primera línea. Y una de ellas, muy cercana al equipo de producción de Yalan, nos ha confidenciado que Afra y Mert han sido vistos saliendo juntos, muy tarde, de un lujoso hotel en el corazón de Estambul. Según esta fuente, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, la pareja pasó la noche en el hotel y se les vio salir a la mañana siguiente, con una sonrisa radiante y una actitud especialmente cariñosa. Esa sonrisa que lo dice todo. Pero la cosa no termina ahí. También hemos recibido información de otra fuente, en este caso, un paparazzi experimentado que ha estado siguiendo de cerca a la pareja, día y noche, como si fueran fugitivos de la justicia. Este paparazzi, que se juega el pellejo cada vez que levanta su cámara, nos ha contado que Afra y Mert han sido vistos entrando juntos al apartamento de Mert en varias ocasiones, y que en algunas de esas ocasiones, no han vuelto a salir hasta la mañana siguiente. ¡Ay, pillines! Ojo, mis queridos, quiero dejar claro que no estamos afirmando nada con certeza absoluta. Al final se trata de rumores, aunque rumores muy bien fundamentados, con pruebas circunstanciales y testimonios creíbles, Pero la combinación de estas dos fuentes, sumado al historial de la pareja, nos lleva a pensar que sí, que es muy probable que Afra y Mert hayan compartido algo más que besos robados y abrazos furtivos. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto para el futuro de la pareja? ¿Estamos ante una relación seria y duradera, con planes de boda y pañales a la vista? ¿O se trata simplemente de un romance pasajero, un espejismo producto de la intensa química que comparten en pantalla y del torbellino mediático que los rodea? Esa es una incógnita que solo el tiempo, ese maestro zen, podrá resolver. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la relación entre Afra y Mert ha generado una enorme expectación a nivel mundial y ha catapultado a Yalan a la cima de las listas de audiencia. La gente está fascinada con la idea de que el amor que ven en la pantalla se haya materializado en la vida real. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor, con sus giros inesperados, sus secretos inconfesables y sus finales felices? Por supuesto, como en todo culebrón que se precie, también hay detractores. Algunos fans acérrimos de la serie se sienten decepcionados con la relación, argumentando que Afra y Mert no son tan compatibles en la vida real como lo son Seyran y Ferit. Otros, más cínicos, simplemente no creen en el amor verdadero y consideran que todo es un montaje publicitario orquestado por las productoras para promocionar la serie y aumentar los ingresos. Siempre hay un roto para un descosido. Pero a pesar de las críticas, los rumores maliciosos y los juicios precipitados, Afra y Mert parecen seguir adelante con su relación, viento en popa y a toda vela. Se les ve felices, enamorados y disfrutando de cada momento juntos. Y eso, al final, es lo que realmente importa, ¿no creen? Lo que es innegable es que este bombazo, como lo hemos bautizado con toda la pompa, ha desatado un torbellino de emociones y comentarios en las redes sociales y en los mentideros de la farándula. La confirmación de una noche de pasión entre Afra y Mert ha provocado una división radical entre sus fans, que oscilan entre la alegría desbordada y la incredulidad más absoluta. Pero independientemente de la postura que adopte cada uno, lo cierto es que la pareja sigue dando que hablar y su historia de amor continúa siendo uno de los temas más comentados en el panorama mediático turco. Ahora bien, antes de despedirnos y dejarles digerir toda esta información jugosa, quiero recordarles una vez más que todo lo que hemos contado debe ser tomado con precaución. Al fin y al cabo se trata de rumores y especulaciones, aunque, como ya les he dicho hasta la saciedad, rumores muy bien fundamentados, con pruebas que apuntan en una dirección concreta. No podemos asegurar con certeza absoluta que Afra y Mert hayan compartido una noche de pasión desenfrenada, pero las señales, las pistas y los testimonios nos invitan a pensar que esa posibilidad es más que probable. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, qué opinan de todo este embrollo? ¿Creen que Afra y Mert son realmente la pareja perfecta, destinada a vivir un romance de cuento de hadas? ¿O piensan que su relación es simplemente una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la serie y seguir generando titulares? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo este asunto sin tapujos ni cortapisas. Su opinión es oro puro para mí. Para recapitular un poco y refrescar la memoria, hoy hemos explorado a fondo el presunto romance entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, las dos estrellas rutilantes de Yalan. Hemos analizado las señales iniciales de su relación, las fotos robadas durante sus vacaciones en Göcek, los rumores persistentes de citas secretas y, finalmente, la confirmación de su noviazgo.
También hemos profundizado en los rumores sobre una posible noche de pasión entre la pareja y las reacciones encontradas que ha suscitado entre los fans, que se debaten entre el entusiasmo y el escepticismo. Recuerden, como siempre, tomar esta información con cautela, contrastar las fuentes y formar su propia opinión. La verdad es escurridiza. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo cargado de chismes, exclusivas y cotilleos de alto voltaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, evolucionando y ofreciéndoles el mejor contenido de la farándula turca. Ustedes son mi combustible. Ahora sí, antes de despedirnos definitivamente, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo sin censura ni tapujos. ¿Qué les ha parecido toda esta información? ¿Creen que Afra y Mert son la pareja del momento, los nuevos ídolos de Turquía? ¿O piensan que todo es un montaje mediático orquestado por las productoras? Quiero saber su opinión sincera y sin filtros. Y por supuesto, no olviden darle un merecido like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos más chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros cotilleos y nuestras primicias. Aquí siempre encontrarán los secretos mejor guardados de la farándula turca, servidos en bandeja de plata. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos adorados. Hasta la próxima entrega de Secretos Turcos. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos eso parece. Chao, chao.